empezar con la especialidad de historia denominacional. Muy bien. ¿Sí me ven ahí? Ok. Perfecto. Me voy a quitar esto. Hay alguien que está ahí o tienen un perrito por ahí. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a tocar algunos temas. Concretamente, vamos a llegar hasta el asunto de los mileritas, ¿verdad? Pero para llegar a ellos tenemos que pasar por la iglesia cristiana a través de las edades. Tenemos que hablar sobre el mensaje del advenimiento y hasta donde dice ahí surge una iglesia remanente, ¿ok? Muy bien. ¿Todos están bien? Perfecto. Muy bien. Comencemos con vamos a llamarlo así, el capítulo número 1, ¿verdad? Vamos a comenzar con este capítulo y tenemos que hablar de la iglesia cristiana a través de las edades. Concretamente, pues, tenemos que ver desde la iglesia del Antiguo Testamento, ¿verdad? La iglesia del Nuevo Testamento, más que nada. En el caso de la iglesia del Antiguo Testamento, pues ustedes sabemos que todo esto a raíz de hechos, ¿verdad? De la primera iglesia, de la primera comunidad de miembros. Pues bueno, en el Antiguo Testamento pues no había ese tipo de grupos, sino que estaban los patriarcados, ¿me entiendes? Desde Abraham, lo que también hizo en su caso Jacob y posteriormente en este caso pues con Moisés, ¿ok? Los miembros de esta iglesia del Antiguo Testamento pues muestran su fe a través del plan de salvación por medio de los sacrificios y ese es el plan de Dios hasta ese momento, ¿ok? En la iglesia del Nuevo Testamento vamos a ver que reciben sus creencias fundamentadas obviamente en el Antiguo Testamento, ¿ok? Aceptan la ley de Dios, ¿ok? Como la regla de vida. El Señor Jesús sabía que algunos pasarían pues a reemplazar estas cosas, ¿no? Al igual que la iglesia en el Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento cree en la ley de Dios. Sobre todo ahí tienen una cita, Romanos 7:22. Después, esta iglesia obviamente fue privilegiada porque tiene entre ellos, esta iglesia del Nuevo Testamento tiene entre sus miembros al mismísimo Jesús, ¿ok? Desde ahí comenzamos a ver que surgen los pequeños cargos dentro de la iglesia. Parece que las oficinas de la iglesia, en este caso, estaban en Jerusalén, pero pues los apóstoles y los maestros fueron comisionándose a todo el mundo. Los miembros de la iglesia primitiva escribieron evangelios, epístolas para ellos mismos, ¿ok? Cada uno de ellos tenía su grupo. Estaba, por ejemplo, en el caso del apóstol Juan y de Pablo, que eran los evangelistas, ¿verdad? Tenemos también a Mateo, que estaba encargado del departamento de tesorería, vamos a llamarle así, aunque no estaba marcado, ya habían cargos en esa época. Muy bien. Después de ahí, obviamente, poco a poco se fue filtrando este asunto, ¿ok? Solo pocas semanas después de que el Señor se fue, ascendió a los cielos, su iglesia, la del Nuevo Testamento, comienza a ser perseguida. Los discípulos fueron puestos en prisión y el primer mártir, ¿quién es el primer mártir? Pues Esteban, ¿no? A medida de que el cristianismo se esparce por todo el Imperio Romano, la iglesia encontraba y entraba en contacto con el paganismo, es decir, con nuestro aspecto tan negativo, ¿no? La época más negra de persecución fue entre los años 100 y los años 300 de nuestra era, fue la época de más peligro, ¿ok? Cuando los cristianos eran perseguidos, ¿ok? También poco a poco se fue filtrando dentro de este grupo o esta iglesia las falsas enseñanzas, ¿ok? Se pierde la fe, los cristianos comienzan a hacerse ricos a raíz de las demás personas. ¿Qué más pasa? La Biblia no fue colocada obviamente en manos de los miembros de la iglesia,
porque pues en esos tiempos solamente había copias a mano. Nadie tenía ejemplares oficiales. Todo lo que corría en esta época, después del 300 al más o menos 500 por ahí, eran copias. Es decir, eran versiones editadas por parte de la iglesia, donde solamente ellos leían lo que les convenía, ¿ok? La Biblia fue colocada pues en otros asuntos, no la descubrieron, no había manera de aprender doctrinas como la inmortalidad del alma, la adoración de los santos, el purgatorio, la observancia del domingo, no había nada de esto. La iglesia de Roma declara que ella cambió el día de adoración al séptimo por el primer día de la semana. Fue la iglesia de Roma la que lo declara, ¿sale? La historia y la Biblia demuestran que la observancia del domingo no es un aspecto bíblico. A pesar de todo esto, el compromiso y la apostasía se hizo muy grande, ¿ok? Y aquí vamos a entrar a la Edad Media. Tenemos que tocar todo este punto para llegar hasta nuestros días, ¿sale? El punto número C es la Edad Media. Vuelvo a recapitular. La primera parte es la iglesia en el Antiguo Testamento, que son los patriarcas y estos asuntos. Después la iglesia del Nuevo Testamento, con la iglesia primitiva, ¿sale? Con todo este asunto del apedreamiento de Esteban, comienzan a haber ciertos cargos dentro de la iglesia, se comienzan a perseguir y llegamos a la época medieval, ¿sale? ¿Qué onda con esta época medieval? En el siglo VI, siglo número 6, el obispo de Roma o los obispos en aquellos tiempos ejercen el poder sobre la mayoría de las iglesias, ¿sale? Es decir, lo que hoy le conocemos como el papado, es decir, como el papá a la cabeza, ¿ok? Particularmente en el 538. Una fecha, 538, el poder del papa, llegó a ser supremo, ¿sale? ¿Y cuánto duró, pastor? ¿Cuánto duró? Fue el poder más o menos unos 1260 años, como lo predijo Daniel y Juan en sus libros de Daniel y Apocalipsis. Desde el 538, cuéntale 1200 años, 1260 años, se culmina en 1798. ¿Qué pasó ahí, pastor? ¿Qué pasó en 1798? El Papa de Roma fue tomado prisionero, ¿sale? En el 1798 el Papa de Roma es tomado prisionero. Por medio de esa autoridad, la iglesia obliga a los seguidores de Jesús a escoger entre falsas doctrinas y ceremonias paganas o la prisión. Por eso se llama la Edad Media, porque te obligaban a escoger o aceptas estas reglas o te vas preso, ¿sale? Este periodo de la historia se le conoce como la Edad Media, y un historiador lo marca así: el mediodía del papado fue la medianoche del mundo, ¿ok? Cuando más surgió es cuando más sufrió el pueblo en general, ¿ok? Aunque estos asuntos, pues bueno, en todas las edades hubo testigos de esto, pero en la Edad Media fue un aspecto difícil. Vamos a entrar al número 4, la iglesia de la Reforma. Aquí ya nos vamos a centrar y ustedes van a comenzar a tener y a escuchar algunos nombres muy, ¿cómo le diríamos? Muy parecidos y muy, muy fáciles de recordar, ¿ok? En los países en los que estaba fuera de la jurisdicción, es decir, en los países en los cuales Roma no entraba, existían grupos cristianos que permanecían libres del papado, ¿sale? Nómbrelos, pastor. ¿Qué países no existía el papado? En Rusia no existía el papado. En Armenia no existía el papado, ¿sale? En Alemania tampoco existía el papado, ¿sale? En esos países el papado no existía, no tenía poder. Por ende, no había personas alimentadas con este pensamiento, ¿sale? Estos cristianos creían en el carácter perpetuo de la ley de Dios, ¿sale? Muy bien.
hubo estos cristianos que se resistían a las instrucciones del poder papal, ¿sale? Entre estos están, ojo, los famosos valdenses, ¿sale? ¿Quiénes eran los valdenses? Fue el grupo de cristianos que no tuvo contacto con el poder papal. Y al no tener contacto con el poder papal, evidentemente ellos no creían todas las modificaciones que el papa hizo. ¿Sale? Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción verídica de las Santas Escrituras. Los valdenses fueron los primeros y uno de los pocos grupos en los cuales obtuvieron el, un ejemplar de la Biblia. Muy bien, perfecto. Tras todos estos elevados asuntos, ellos fueron los valdenses, los famosas personas que se escondían en las montañas, que tenían refugios, ¿verdad? Escondites seguros, donde se mantuvo la luz de la verdad en medio de la oscuridad de esa famosa Edad Media que ya habíamos visto. Muy bien. El primer nombre, Juan Wycliffe. El primer nombre, Juan Wycliffe o John Wycliffe. ¿Ok? ¿Quién fue John Wycliffe? Fue el heraldo de la Reforma, no solo para Inglaterra, sino para toda la cristiandad. Él era anglicano. ¿Ok? ¿Qué pasó con este hombre? Pues bueno, cuando la atención de Wycliffe fue dirigida a las Sagradas Escrituras, se consagró a escudriñarlas con el mismo empeño del cual las había obtenido. Y entonces este hombre comenzó a enseñar lo que la Biblia en sí decía en los colegios. ¿Sale? Él decía que Dios le había señalado su obra. Puso en su boca la palabra de verdad y colocó en custodia de él estas palabras para que fueran llegadas y entregadas al pueblo. Juan Wycliffe es el primero, hasta que hubo echado, pues bueno, este asunto. Muy bien. Segundo personaje, Juan Hus. ¿Qué onda con este amigo? ¿Qué hizo Juan Hus? Bueno, Juan Hus fue uno de los miembros de la Iglesia de la Reforma, ojo, que leyó y escuchó, ¿verdad? Juan Hus leyó y escuchó lo que Juan Wycliffe dijo cuando llegó a ser sacerdote, ¿sale? Y cuando llegó a ser sacerdote, Juan Hus expuso las enseñanzas de Wycliffe, ¿ok? Y esto evidentemente despertó el interés de muchos estudiantes en todas las partes de Alemania. ¿En qué terminó Juan Hus? Juan Hus fue quemado vivo, ¿sale? Como en su momento Jerónimo, compañero de un gran pensador muy grande, ¿ok? Esto fue con Juan Hus. El ímpetu mayor de esta iglesia de la Reforma surgió con Martín Lutero. Ojo, John Wycliffe y Juan Hus fueron los que le abrieron el camino a Martín Lutero, ¿sale? No podemos hablar de la Reforma si no tocamos a Juan Hus y a John Wycliffe. ¿Por qué? Porque todo esto culminó, toda esta serie de pensamientos, estas personas comenzaron a ver que no era verdad todo lo que les decían y él llegó a oídos de este amigo llamado Martín Lutero. Martín Lutero a los 21 años, ¿verdad? Ya era un erudito, queridos amigos. A la edad de nosotros, Martín Lutero ya era todo un erudito. Él leía la Biblia en latín. Él fue uno de los primeros que leyó la Biblia en latín, ¿sale? Y aprendió de memoria porciones de la Biblia, ¿sale? Él fue el que por primera vez escuchó y leyó el texto que dice: el justo por la fe vivirá.
Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, amigos. No les estoy proyectando nada porque si yo les proyecto es como si les estuviera dando las respuestas al examen que voy a hacer. ¿Sale? Muy bien. ¿En qué me quedé? ¿Ya me distrajeron? Ah, muy bien. Apunten esta fecha, 1 de noviembre de 1517. 1 de noviembre del 517, Lutero clavó en las puertas de la iglesia de Wittenberg una lista de 95 declaraciones, 95 argumentos que nosotros conocemos como 95 tesis. Muy bien. No son más que argumentos que Lutero encontró de manera errónea en toda la doctrina que la Iglesia Católica enseñaba. ¿Ok? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué las colocó en las puertas? Porque tenía prohibido repartirlas por él mismo. ¿Sale? Por eso él, a manera de protesta, las clava ahí, ¿verdad? En la iglesia de Wittenberg, que a la fecha sigue, ¿verdad? Y cuando se le pide que se retracte, él responde con lo siguiente. Usted me va a completar esta frase. No puedo y no me retractaré, porque es inseguro para el cristiano hablar contra su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. Esa es la frase que usted me va a completar. ¿Me puede repetir, por favor? No puedo y no me retractaré, porque es inseguro para el cristiano hablar contra su conciencia. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén. ¿Perfecto? No, espere. Me quedé en aquí estoy. Amén. Ah, no, aquí estoy y no puedo hacer otra cosa. 2 puntos, que Dios me ayude. Amén. Gracias. ¿Alguno? ¿Nadie más? No veo quién más está tomando. Ayer, Hanay, no sé dónde está. Brendita, espero esté escuchando. Aquí Anaí, estoy. muy bien. Anaceli, muy bien. Acá estos 3 muchachones. Perfecto. Ahí estaba Pepe que estaba viendo bien atento a este asunto. Muy bien. Esto es en cuanto a la iglesia y el periodo de Martín Lutero. ¿Qué pasa ahí, pastor? Bueno, a partir de este momento, la iglesia de la Reforma, ¿por qué es la iglesia de la Reforma? ¿Por qué es el periodo de la Reforma? Porque se dan cuenta que lo que habían aprendido no era. Y gracias a esto, la iglesia se expandió y, pues bueno, la Biblia se tradujo al alemán precisamente por Martín Lutero. ¿Ok? Este nombre no se los voy a decir, pero es documental. Felipe Melanchthon era amigo íntimo de Lutero y maestro de Wittenberg. Él ayudó a escribir la Confesión de Augsburgo, un punto culminante en la Reforma. Y aquí viene otro tipo, ahí les va, Juan Calvino, John Calvino, Juan Calvino. No veo a Pepe ni a Dana apuntando ahí. Juan Calvino, un francés, ¿sale? Desde Genova hasta Suiza. Este amigo, muchos de estos estudiantes desde Genova hasta Suiza fueron a España, Inglaterra y a otros países donde apoyaron la reforma. Y uno de los estudiantes más entusiastas fue Juan Knox, cuya predicación conmovió a la apostasía escocesa. ¿Sale? Y bueno, esto es en cuanto a Martín Lutero. ¿Qué pasa? La iglesia de la Reforma fue ayudada posteriormente
a traducir la Biblia en todos los idiomas, muchachos. ¿Sale? La prensa, las mismas noticias, todo mundo estaba vuelto loco con la Biblia, con todas esas demandas que Martín Lutero había puesto en la iglesia de Wittenberg. Y la palabra de Dios, pues bueno, ahí se conoce como que la palabra de Dios o la Biblia fue la que disipó la oscuridad. ¿Por qué se llamaba la época oscura? Porque ninguno de los personajes, ninguna de las personas comunes y corrientes tenía la posibilidad de leer. ¿Sale? Solamente a los que habían aprendido una carrera, a los que se habían esforzado, tenían la posibilidad de leer. Por eso es que se le llamó y se dice que la palabra de Dios disipó la oscuridad. En otras palabras, disipó la ignorancia y fue reemplazada por las escrituras. De ahí, reformadores como Juan Wesley llevarían estas verdades a el evangelio a una escala mayor. Juan Wesley, otro hombre muy importante, ¿sale? De aquí tenemos que empezar a hablar de algunos misioneros, ¿verdad? Guillermo Carey, nuevamente, Guillermo Carey, primer misionero en la India. ¿Cómo se escribe Carey? Como lo escuchas, C-E-Y. Gracias. De nada. Robert Morrison, como Jim Morrison, pero Robert Morrison. Espera, ya me perdí. A ver, Arlene. Guillermo Carey, No, primer Juan Wesley, misionero. ¿quién era? Juan Wesley, perdón. Juan Wesley fue uno de los reformadores que llevó el evangelio a lugares más prominentes, es decir, uno de los primeros misioneros. Gracias. ¿Sale? Ojo, todo esto no son adventistas, ¿eh? Esto es el preámbulo, esto es el origen, ¿ok? No me vayan a decir ahí, nómbrame un pionero adventista y me pones a John Wesley, porque pues no, ¿verdad? Ni a Martín Lutero, nada de eso. ¿Sale? Todavía no entramos a esa época, ahorita estamos con la Reforma. ¿Sale? Robert Morrison. No, espérate. Guillermo Carey, primer misionero en la India. Gracias. Robert Morrison preparó un diccionario en inglés y chino. Robert Morrison preparó un diccionario inglés y chino. Ahí les va, este nombre es difícil. Adoniram. Adoniram. Hudson, con S. Tradujo la Biblia al birmano. ¿Ok? Otro, David Livingstone. Abrió el continente africano al cristianismo. Ojo. ¿Sale? John Williams, primero en trabajar con un vapor, más o menos con una esencia que se llamaba el mensajero de la paz. Y el que de todos se van a acordar, John Peyton. Su vida fue amenazada por caníbales 53 veces en las islas del sur. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? No. Llevamos 26 minutos, según yo. Muy bien. Aquí me voy a detener un poquito porque a partir de este momento, como todos ustedes vieron, lo más importante no era ni los 10 mandamientos, ni la mayordomía, ni que si eras primer anciano, no importaba. Lo que importaba aquí era
realmente tener la Biblia en el poder de las personas, ¿sale? Hacerlos cristianos, lo importante fue dejar de pagar indulgencias, dejar de pagar, de pagar por pecar, dejar de decirle a la gente que si no había nacido en el cristianismo iba a morir, ¿verdad? Eso era todo lo que era importante, ¿sale? Dentro de todo este paquete, ¿verdad? Evidentemente y por obvias razones, la gente se tenía que topar con Apocalipsis 14 del 1 al 3, ¿sale? Se tenía que topar con un texto muy interesante donde la doctrina decía de la segunda venida de Cristo, ¿sale? La gente no sabía que Jesús iba a venir por segunda vez hasta que se les entregó una Biblia. Y ahí fue donde el reavivamiento y el interés de los reformadores por todas estas señales que indicaban una proximidad, ¿verdad? Establecieron la base de la predicación a principios del siglo XIX. Siglo XIX. ¿Quién surge en el siglo XIX? Guillermo Miller. ¿Sale? Siglo XIX, Guillermo Miller. ¿Sale? Hubo hombres en otros asuntos, hubo hombres en diferentes países, pero el que más sobresale aquí es Guillermo Miller. ¿Sale? ¿Por qué? Porque Guillermo Miller fue el que se encontró con Daniel 8:14, se encontró con Apocalipsis, se encontró con Daniel 6, ¿verdad? Y este amigo, Guillermo Miller, ¿verdad? Enfatizó este asunto del advenimiento, de la segunda venida, que fue un tema muy recurrente, ¿sale? A través de los siglos. Muy bien. Pregunta, la iglesia del remanente, ¿qué significa? Ok, el término remanente es la palabra bíblica que describe a la iglesia en el último periodo de la historia terrenal. Nuevamente, el remanente es la palabra bíblica que describe a la iglesia en el último periodo de la historia. ¿Ok? ¿Alguna duda? Perfecto, seguimos. A ver. Perfecto. Vamos a entrar al capítulo 2. El capítulo 2 vamos a hablar sobre el mensaje del advenimiento. El capítulo 2 va a hablar de 1755 a 1843. Esto ya es algo que se acerca más a lo de nosotros. ¿Sale? 1755 a 1843. Muy bien. En esos periodos, ¿verdad? Hubo tres sucesos y tres fenómenos naturales que señalaron la segunda venida de Dios. Con esto nos quedamos. Tres señales en el mundo natural: 1755, 1780 y 1833. ¿Sale? 1755, el terremoto de Lisboa. ¿Ok? Dicen que, aunque fue en Europa y África, dicen que se sintió tanto en el norte de Suecia como en Groenlandia. O sea, fue un asunto muy grande. Y América del Norte también lo sintieron. ¿Sale? Número 2. De paso, este terremoto de 1755 cumple con las características del sexto sello registrado en Apocalipsis 6, 12 y 13. Muy bien. 25 años después de esto, se oscurece el sol.
1780, se oscureció el sol. Jesús predijo que esto pasaría en el Monte de los Olivos cuando les dijo algo en Mateo 13:24. Mateo 13:24. Se oscureció el sol. ¿Sale? El periodo de 1260 años al cual se refería como aquellos días terminó en 1798. ¿Sale? ¿Qué pasó en 1833 según este asunto? ¿Sale? No obstante, de acuerdo con la profecía, el día oscuro, bueno, tendría que suceder. La tercera fecha. A ver, por aquí la tenemos. A ver, por aquí la tengo. Ay, Dios mío. A ver, y 1960 señalaron. Bueno, a tal grado que este periodo, este día oscuro o esta oscureción del sol, dicen que fue tan notoria que hasta los mismos animales se fueron a dormir creyendo que ya era noche. Así de cañón. ¿Sale? Un médico dice que estaba visitando pacientes y literalmente no pudo ver el pañuelo blanco de su bolsillo de tan oscuro que estaba. ¿Sale? Esto lo predijo Jesús. Y bueno, ¿qué también predijo? 1833, lluvia de estrellas. Lluvia de estrellas. Esta fue la otra señal que Dios dio. De acuerdo con el profeta Juan, las estrellas caerían del cielo en todas direcciones, según Apocalipsis 6:13. Este suceso, y aquí nos quedamos, este suceso tuvo lugar el 13 de noviembre de 1833, 2 años después que Guillermo Miller empezaba a predicar precisamente sobre la segunda venida de Cristo. Muy bien. 3 señales en el mundo fueron las que Dios mandó para que llamara la atención a hombres y a mujeres sobre la proximidad del fin del mundo. ¿Alguna duda? Perfecto. Sin más por agregar, esta es la primera parte de la especialidad. Nos quedamos hasta los 3 sucesos, en este caso 1833, hasta ahí vamos, ¿sale? Sin embargo, en ese inter también pasaron algunos asuntitos. Muy bien, muchachos, ¿alguna duda? Dana, Arleni, Anaí, Araceli, Brendita. Todo bien. ¿Todo bien? Sí. Hanay, perfecto. Hanay. Ese yo se lo. Yo sí le digo así, yo le digo Hanay. Muy bien, muchachos, esta fue la primera parte. Son alrededor de 3 o 4 sesiones. Ya ahorita ya avanzamos un poquito. Nos vamos a detener donde nos vamos a detener mucho va a ser en cuando aparece en la escena la hermana White. ¿Sale? Muy bien, Charlie. Creo que sin más por agregar, ¿algo que quieras decir, amigo? Excelente, muchas gracias, pastor. Pues no, ahí vamos, ahí la llevamos, así que pues ya vi que tomaron nota, qué bueno, porque seguramente va a haber un examen de esto, ¿verdad? Sí. Perfecto. Y los exámenes van a ser bajados del Seminario Teológico Adventista de Montemorelos, así es que Ahí. se harán los exámenes que yo hice. Muy bien. Sí, yo no me voy a quebrar la cabeza haciendo un examen para ellos. El pastor tiene Está que bien, perfecto. No, Bien, pues, no me chicos, bueno, parece. pues gracias, pastor. Vamos a avanzar con lo que sigue porque el No tiempo me está, mira, y pasó, se me va a porque sí me así tocó, que pero está mal. ya anda por aquí. Abrazos, no balazos. Gracias, pastor.